Regla de 3. Para poder entrar a comprender el tema de la regla de 3, primero debemos de tener claro lo que es la proporcionalidad. Y para hablar de proporcionalidad, primero aclaremos qué es una proporción. Una proporción es una igualdad entre dos razones. La proporción da la relación entre cantidades de dos cosas diferentes. Para poder entender lo de la proporción, entonces aclaremos qué es la razón. Y la razón es la comparación entre dos cantidades. Siendo así, entonces podemos decir que dos magnitudes o cantidades son proporcionales, ya sea directa o inversamente, si al incrementar o disminuir una de ellas por cierta cantidad, la otra se incrementa o se disminuye en la misma proporción. Es lo que nosotros entendemos como directa o inversa. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con la proporción en un ejemplo. En este ejemplo tenemos unos carros de juguete de madera y tenemos unas muñecas. Entonces aquí vamos a hablar de la proporción de carritos de madera en relación a las muñecas. Primero que todo vamos a contar para que tengamos una noción. Entonces, ¿cuántos carros de madera tenemos? Miremos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carros de madera. ¿Y cuántas muñecas tenemos? Tenemos 4, 8, 12 muñecas. Ahora teniendo claras las cantidades que vamos a trabajar, porque la proporción lo que nos da es la relación que hay entre las cantidades de dos cosas diferentes. ¿Cuáles cosas? El carrito de madera y la muñeca. Entonces tenemos de cantidad para los carritos 6 y de cantidad para las muñecas 12. Ahora vamos a representarlo simbólicamente con números esta proporción. Si hacemos el nivel más grande de la cantidad de elementos, entonces empecemos hablando de los carritos. ¿Cuántos carros tenemos? Dijimos que teníamos 6. Entonces simbólicamente, ¿qué ponemos? 6. Y para representar la proporcionalidad lo podemos verbalizar con la letra A o podemos utilizar el símbolo de 2 puntos que quiere decir lo mismo. Y ahora la proporción versus contra quién. La otra cantidad, ¿cuál es? 12. Porque ¿cuántas muñecas tenemos? 12. Entonces sería A de 6 a 12 o lo expresamos 6, 2 puntos, 12. Si ahora lo expresamos en términos más pequeños, entonces podemos decir que cada dos carros existen ¿cuántas muñecas? Existen 4 muñecas. En términos simbólicos numéricos serían 2 a 4. Que cada dos carros tenemos 4 muñecas. ¿Esto con qué fin lo estamos aclarando o recordando? Porque el concepto de la proporción se utiliza en la regla de 3, dado que en la parte superior de la expresión de la regla de 3 vamos a expresar la primera proporción versus la segunda proporción que hace alusión a una incógnita que tengamos. Me explico. Ya sé que cada dos carritos existen 4 muñecas, pero si yo tengo la incógnita de saber que cada 10 carros, ¿cuántas muñecas van a existir? Entonces lo represento de esta manera. O también podemos para este ejercicio decir que cada 10 carritos, ¿cuántas muñecas voy a tener si tengo 6 carros versus 12 muñecas? Entonces, estos elementos los debemos de manejar con claridad para poder expresar lo siguiente que tiene que ver con la regla de 3. Teniendo en cuenta lo anterior, el ejercicio anterior, podemos decir que la regla de 3 es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres valores conocidos y una incógnita. En ella se establece una relación de linealidad de proporcionalidad, es decir, cuando dice lineal es que puede aumentar o puede disminuir, que dependiendo si es inversa o si es directa la proporción entre esos valores del ejercicio. Ahora vamos a ver pues simbólicamente de nuevo cuál sería la fórmula si la proporcionalidad es directa, es decir, que aumenta, o si la proporcionalidad es inversa, es decir, que disminuye. Regla de 3,
simple. Cuando vamos a hablar de la regla de 3 simple, recordemos que es una operación que nos ayuda a resolver rápidamente problemas de proporcionalidad tanto directa o como inversa. Para nosotros resolver una regla de 3 simple necesitamos 3 datos conocidos y un cuarto dato que es la variable x u otra letra que corresponde al valor de la incógnita, que es el que vamos a despejar. Cuando vamos a manejar reglas de 3 simples tenemos dos opciones, una que es directa y otra que es inversa. Cuando hablamos de la directa nos referimos a que es un procedimiento que nos permite calcular un valor de una cantidad conociendo otras 3 relacionadas que en conjunto forman una proporción de 2 razones, pero que al aumentar una, la segunda cantidad también va a aumentar. Caso contrario con la regla de 3 inversa, donde al aumentar una de esas cantidades, la segunda cantidad va a disminuir. Esa es la diferencia entre las dos opciones. Recordemos, la regla de 3 directa es cuando aumenta una magnitud y lo hace también la otra. Y la regla de 3 inversa es cuando aumenta una magnitud pero se disminuye la otra. Eso hay que tenerlo muy claro porque con base al ejercicio, a lo que proponga la situación de si es directa o inversa, es como se van a aplicar las fórmulas. Miremos aquí en esta diapositiva tenemos las dos fórmulas dependiendo el tipo de proporción, si es directa o inversa. En la directa, pues primero ubicamos los elementos de cada expresión de proporcionalidad y le vamos a dar una connotación con letra del alfabeto A, B, C e incógnita. Y para despejar la incógnita nos dice que en el orden de la solución, en este caso si es directa es B por C sobre A. Caso diferente si se trata de una notación inversa, donde la multiplicación ya no va a ser por la C, sino que vamos a multiplicar la B con la A y en la parte inferior vamos a dividir por el valor que tengamos de la variable C y de esta manera vamos a obtener el valor correspondiente a la incógnita X. Recordemos siempre tener claras estas dos fórmulas porque dependiendo si es directa utilizamos una y si es inversa utilizamos la otra. Muy bien, ahora vamos a hacer un ejercicio de la proporcionalidad directa para la regla de 3. Y dice así, para preparar un plato de comida para 32 personas se requieren 4 kilogramos de patatas para preparar esa comida. ¿Qué pasa si la mitad de esas personas avisan que van a ir acompañados de sus parejas? Quiere decir que la cantidad de personas que van a asistir aumenta. ¿Cuál es la mitad de 32? 16. Si yo aumento esa cantidad a la cantidad inicial me va a dar 48. Entonces eso me va a dar una relación de proporcionalidad de la siguiente manera. Que por cada 32 personas van a necesitar 4 kilogramos de patatas. Y la pregunta del millón, ¿cuál es? Que para 48 personas, ¿cuántos kilogramos de patatas voy a requerir? Entonces hago la notación escrita de la proporcionalidad, la que es directa con las valores que tengo. En este caso tengo 4 términos o 4 magnitudes, 3 conocidas, una de incógnita. Al reemplazar eso con la fórmula que ya conocemos para la directamente proporcional, que dice que la variable x se despeja de b por c sobre a, entonces reemplazo los valores como lo muestran aquí en la imagen y tenemos que, ¿quién es b? 48. ¿Quién es c? El 4. Hago la respectiva multiplicación, eso me da 192 y al dividirlo sobre a, que es el valor de 32, eso me va a dar un valor correspondiente a la variable x de 6. ¿Qué quiere decir eso? Que para 48 personas que van a asistir al evento voy a requerir 6 kilogramos de patatas. Bien, en este ejercicio podemos observar muy claramente lo que es la proporcionalidad directa. Si analizamos la tabla,
la que tenemos aquí frente a nosotros, podemos afirmar que si el peso aumenta, entonces el precio también va a aumentar. Nosotros iniciamos con un peso de 1 kilogramo y con un valor de 3 $3. Si aumentamos el peso a 2 kilogramos, vamos a tener que ya no va a costar 3, sino que va a costar ¿cuánto? $6. Si aumentamos más el peso en kilogramos, en este caso 3 kilogramos, tenemos que el valor en dólares es 9. A medida que vamos aumentando la cantidad de peso, va aumentando el precio. Cuando observamos ese tipo de comportamiento, dice que cuando el cociente entre dos magnitudes es constante, es decir, que es el mismo, se afirma que las magnitudes son directamente proporcionales. Aquí, ¿cuál es el cociente o la constante? Que va aumentando de 3 en 3. Al principio era 3, luego fue el doble que fue 6, luego fue el siguiente valor en 3 que es 9, el que le sigue 12, 15 y así sucesivamente. Ahí es cuando decimos que el comportamiento es constante. Y si es constante lo entendemos como una proporción directa. Y al ser así, ¿cuál fórmula vamos a aplicar? La fórmula que ya conocimos con el ejercicio anterior, donde la variable x se despeja b por c sobre a. Si yo quisiera resolver este ejercicio pensándome cuánto costarían 8 kilogramos de arroz, entonces hacemos el reemplazar los valores y obtenemos el resultado. ¿Cuál es ese resultado? Si tu respuesta fue 24, es correcto. Ahora miremos por qué. Y como la práctica hace al maestro, te dejo este ejercicio para que pongas en práctica lo que hemos aprendido hasta el momento. Bien, para este ejercicio podemos identificar que es un caso contrario, es decir, que es inversamente proporcional. ¿Por qué? Leamos el ejercicio. Dice, Carlos y Alberto son pintores con la misma habilidad y calculan que necesitan 999 días para pintar la fachada de una casa de 2 pisos. Para hacer el trabajo más rápido contratan a un obrero igual de eficiente que ellos dos. ¿Cuántos días emplearán los 3 obreros para pintar la fachada de dicha casa? Entonces, si yo con 2 obreros, vamos a hacerlo con una cantidad más pequeña. Si yo con 2 obreros me demoro 9 días, con 3 obreros, ¿cuántos días me voy a demorar? Entonces, acomodando la notación, queda 2 a 9 y el 3 versus la incógnita. Si ustedes aprecian, aquí al pensar que tengo más obreros, subo una cantidad de una de las variables o una de las magnitudes, la otra se va a disminuir. ¿Por qué? Porque me va a favorecer al tener más cantidad de obreros, pues voy a emplear menos tiempo. Pero como deseo resolver cuál es esa incógnita, para ello voy a utilizar la fórmula de la regla de 3, pero teniendo en cuenta que es inversamente proporcional. Entonces, la x para despejarla, yo debo tener en cuenta que voy a multiplicar la a por la b y la voy a dividir entre c, diferente a la fórmula que vimos anteriormente. ¿Quién es a? El 2. ¿Quién es b? El 9. ¿Y quién es c? El 3. 9 por 2, 18. Dividido 3, eso me da un valor de 6. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no me voy a tardar 9 días, que es lo que me demoraría con 2 obreros, sino que me voy a tardar 6 días, es decir, menos tiempo, si cuento con un obrero más en mi equipo de trabajo. Muy bien, para este ejercicio, que también podemos apreciar la inverso, que es en la proporcionalidad, dice que Cintia maneja un automóvil y que para tener mejor consumo de combustible hace los cálculos y elabora una tabla relacionada con la velocidad y con qué circula, el trabajo de su casa y el tiempo que se demora. Es decir, que de acuerdo a la velocidad, cuánto tiempo se va a tardar. La tabla dice que si lleva una velocidad de 10 km por hora se va a demorar 10 horas. Que si aumenta la velocidad va a ser menos tiempo el que va a emplear.
y así sucesivamente. Vemos que si emplea 25 km por hora en su velocidad vehicular, va a emplear menos tiempo en desplazamiento, que son 4 horas. Entonces, me preguntan que si la velocidad de 5 kilómetros, ¿a cuánto tiempo me demoro? En la imagen que está en la parte derecha, tenemos la relación de tiempo versus la velocidad y aplico la fórmula de proporcionalidad inversa, donde x es igual a por b sobre c. Reemplazo los valores. ¿Quién es a? 10. ¿Quién es b? 10, porque cuando yo llevo 10 kilómetros por hora me demoro 10 tiempo de hora. Y me preguntan que si yo voy a 5 kilómetros, ¿cuánto tiempo voy a emplear? Entonces esa es la variable x. Reemplazando los valores sería 10 por 10 sobre 5. 10 por 10, que es 100. ¿Y quién es c? 5. Eso me daría 100 dividido 5, eso es igual a 20. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me voy a demorar 20 horas si voy a una velocidad de 5 kilómetros. Ya para este ejercicio, al igual que en la primera parte, vamos a aplicar los conocimientos adquiridos, pero en este caso con respecto a la regla de 3, cuando es inversamente proporcional.